Hay cosas que un hombre no debería saber, secretos que deberían permanecer enterrados bajo el peso del silencio y la oscuridad. Después de aquella noche de noviembre, cuando el viento aullaba entre las calles empedradas de nuestro pueblo y la lluvia golpeaba los vitrales como dedos impacientes, comprendí que algunos pecados no están destinados a ser absueltos, sino a ser transmitidos como una enfermedad espiritual. Desde entonces, nunca volví a dormir. He servido a esta parroquia durante 32 años. La iglesia de San Sebastián se alza en el corazón de un pueblo cuyo nombre prefiero no mencionar, uno de esos lugares olvidados en las sierras de Castilla donde el tiempo parece haberse detenido hace siglos. Las casas de piedra se apiñan alrededor de la plaza como fieles arrodillados, y el campanario de la iglesia vigila cada rincón con su sombra alargada. Dicen los ancianos que antes de que los cristianos llegaran a estas tierras, aquí había un templo dedicado a dioses que ya nadie recuerda. Dicen también que la iglesia fue construida deliberadamente sobre aquellas ruinas para santificar lo profano. Pero hay noches en que me pregunto si, en lugar de purificar el lugar, simplemente despertamos algo que debió permanecer dormido. Aquella noche de noviembre, el frío se había instalado en los huesos de la iglesia. Las velas parpadeaban con nerviosismo inusual, y el aroma del incienso que había quemado durante la misa de la tarde aún flotaba en el aire, mezclándose con el olor a humedad y piedra antigua. Eran casi las 10 cuando escuché los pasos. Yo ya había cerrado las puertas principales y me disponía a retirarme a la sacristía cuando aquel sonido resonó en la nave vacía. No eran pasos normales, eran lentos, arrastrados, como si quien caminaba lo hiciera con un peso invisible sobre los hombros. Me volví y lo vi. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropas oscuras empapadas por la lluvia. Su rostro permanecía oculto bajo la capucha de un abrigo gastado, y cuando se detuvo frente al altar, inclinó la cabeza en un gesto que podría haber sido reverencia o rendición. No dijo nada, simplemente esperó, con las manos colgando a los costados, hasta que comprendí que deseaba confesarse. Algo en su postura, en la forma en que el silencio parecía emanarle como una aura visible, me hizo dudar, pero soy sacerdote. He dedicado mi vida a escuchar los pecados de otros, a ofrecer consuelo y penitencia. Asentí y caminé hacia el confesionario. El confesionario de San Sebastián es una estructura de madera oscura que data del siglo XVII. La rejilla que separa penitente del confesor está tallada con símbolos que siempre me han resultado inquietantes. Serpientes entrelazadas, ojos cerrados, manos en posición de súplica. Cuando me senté a mi lado y escuché cómo ocupaba el suyo, el crujido de la madera sonó como un gemido de protesta. Durante varios minutos no hubo más que silencio. Un silencio tan denso que podía sentirlo presionar contra mis oídos, contra mi pecho. Finalmente, él habló. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. No pronunció la fórmula tradicional de la confesión. En su lugar, comenzó con una pregunta que aún resuena en mi mente cada noche sin sueño. ¿Qué sucede cuando un hombre duerme demasiado profundamente y despierta en un lugar que no debería existir? No respondí. Mi deber era escuchar, no interrogar. Él continuó. Me contó que era un hombre común, un campesino que había vivido toda su vida en un pueblo cercano. Trabajaba la tierra, cuidaba de sus animales, asistía a misa los domingos. Una vida simple, sin grandes pecados ni virtudes extraordinarias. Pero hacía 3 meses, algo había cambiado. Una noche de agosto, durante la festividad de la Asunción, se había quedado dormido en el campo después de una larga jornada de trabajo. El calor del verano era asfixiante, y había buscado refugio bajo la sombra de un roble centenario que marcaba el límite de sus tierras. Cuando despertó, la noche había caído completamente. Eso no era inusual. Lo extraño fue lo que vio. El cielo estaba lleno de estrellas, pero no eran las estrellas que conocía. Las constelaciones estaban dispuestas de manera diferente, como si el firmamento hubiera sido reorganizado por una mano caprichosa. El aire olía distinto, más denso, con un aroma dulzón que le recordaba el incienso quemado en ceremonias que nunca había presenciado. Y el roble bajo el cual había dormido ya no era un roble. Era algo retorcido, con ramas que se curvaban hacia abajo como dedos agarrotados, y su corteza estaba cubierta de símbolos que parecían moverse cuando le apartaba la mirada. Se levantó, confundido y asustado. A lo lejos, en dirección a su pueblo, vio luces. Comenzó a caminar hacia ellas, pero pronto se dio cuenta de que el camino que conocía de memoria había cambiado. Los árboles estaban en lugares equivocados. Las piedras que marcaban los límites entre propiedades habían desaparecido. Cuando finalmente llegó al pueblo,
Lo que encontró lo dejó paralizado. Era su pueblo, pero no lo era. Las casas eran las mismas, pero estaban dispuestas de manera ligeramente diferente, como piezas de un rompecabezas que alguien había intentado reensamblar sin recordar exactamente cómo encajaban. La plaza estaba vacía, pero en el centro había una fuente que nunca había existido, tallada en piedra negra y decorada con figuras que le resultaban obscenas sin poder explicar por qué. Y la iglesia estaba ahí, pero su campanario apuntaba en dirección opuesta, y las campanas que colgaban de él eran de un metal que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Entró a la iglesia. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué estaba sucediendo. El interior estaba iluminado por cientos de velas, pero la luz que producían era tenue, casi grisácea. Había gente arrodillada en los bancos, pero cuando se acercó, notó que ninguno de ellos parecía respirar. Sus cabezas estaban inclinadas en oración eterna. Sus labios se movían sin emitir sonido. Se acercó a uno de ellos, un anciano con ropa que parecía de otra época, y cuando tocó su hombro, el cuerpo se desmoronó en cenizas. Retrocedió, aterrorizado, y fue entonces cuando vio al sacerdote. Estaba de pie frente al altar, de espaldas a él, vestido con ornamentos que databan de siglos atrás. Sin volverse, el sacerdote habló. Su voz era múltiple, como si varias personas hablaran al unísono. Le dijo que había cruzado un umbral que no debería haber cruzado, que había dormido en un lugar donde los límites entre mundos se volvían permeables. Le dijo que ahora formaba parte de dos realidades y que nunca podría regresar completamente a ninguna de ellas. El hombre en el confesionario hizo una pausa. Podía escuchar su respiración irregular al otro lado de la rejilla. Cuando continuó, su voz temblaba. Me dijo que había huido de aquella iglesia, corriendo sin rumbo hasta que el agotamiento lo venció. Cuando despertó de nuevo, estaba de vuelta bajo el roble, en su campo, con el sol de la mañana calentando su rostro. Todo parecía normal. Regresó a su casa, a su vida, pero desde entonces, cada vez que dormía, regresaba a aquel lugar. No podía evitarlo. Cerraba los ojos, sin importar dónde estuviera, despertaba en aquella versión distorsionada de su pueblo, y cada vez notaba pequeños cambios. Las figuras en la fuente se movían, adoptando posiciones nuevas. La iglesia se hacía más grande, su interior se expandía en direcciones imposibles. Los cuerpos de los fieles arrodillados aumentaban en número, y algunos de ellos comenzaban a levantar la cabeza cuando pasaban, revelando rostros que no eran humanos. El sacerdote de aquel lugar también cambiaba. Cada noche, cuando el hombre lo veía, estaba un poco más cerca de volverse. Su última noche ahí, hacía apenas 2 días, el sacerdote finalmente se había dado vuelta, y lo que vio bajo aquellas vestimentas sagradas no era un hombre. Era algo que había aprendido a imitar la forma humana, pero que en realidad era un entramado de sombras y ojos, una presencia que existía en múltiples lugares al mismo tiempo. El sacerdote le había hablado de nuevo. Le había dicho que pronto no podría distinguir entre el mundo de vigilia y el mundo del sueño. Le había dicho que otros antes que él habían caído en esta trampa, durmiendo bajo árboles antiguos en noches específicas, cruzando sin saberlo hacia lugares donde las reglas antiguas aún tenían poder. Le había dicho que la única forma de liberarse era nunca volver a dormir. Por eso estaba aquí, confesándose conmigo, porque hacía 48 horas que no cerraba los ojos. Podía sentir su mente desmoronándose, su cuerpo rogando por descanso, pero sabía que si dormía, si permitía que el sueño lo reclamara, esta vez no despertaría en su cama, despertaría en aquella iglesia, y el sacerdote que no era sacerdote estaría esperándolo, listo para completar la transformación que había comenzado hacía 3 meses. Me pidió que lo ayudara. Me rogó que encontrara alguna forma de romper la maldición, algún ritual, alguna oración que pudiera devolverlo completamente a este mundo. Pero mientras hablaba, mientras sus palabras se volvían más desesperadas, yo sentía algo terrible creciendo en mi pecho, una comprensión que no quería aceptar. Le pregunté, rompiendo mi silencio, cómo había encontrado esta iglesia. Su respuesta me heló la sangre. Me dijo que no había sido su elección, que cuando finalmente decidió buscar ayuda espiritual, sus pies simplemente lo habían guiado aquí, que había caminado durante horas bajo la lluvia sin saber exactamente hacia dónde iba, solo siguiendo un impulso que parecía venir desde fuera de él. Y cuando vio el campanario de San Sebastián alzándose contra el cielo nocturno, supo que era el lugar correcto. Extendí mi mano temblorosa hacia la rejilla. Quería ver su rostro, necesitaba confirmar que era real.
que no era otra manifestación de aquel lugar imposible que había descrito. Pero cuando mis dedos tocaron la madera tallada, sentí que estaba inusualmente fría. Y fue entonces cuando lo noté. El silencio absoluto que había caído sobre la iglesia. No podía escuchar la lluvia golpeando el techo. No podía escuchar el viento. Ni siquiera podía escuchar mi propia respiración. Me levanté bruscamente y salí del confesionario. El lado del penitente estaba vacío. No había nadie. Ninguna huella de agua en el suelo de piedra. Ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí. Pero en el banco más cercano, encontré algo que hizo que mis piernas casi se dieran. Era un libro de oraciones antiguo, encuadernado en cuero negro. Lo reconocí inmediatamente. Había pertenecido a mi predecesor, el padre Antonio, quien había servido en esta parroquia durante 30 años antes de desaparecer misteriosamente en 1963. Lo abrí con manos temblorosas. En la primera página, escrita con tinta que parecía haberse desvanecido con el tiempo, había una nota. La letra era inconfundible, la letra del padre Antonio, y lo que leía me hizo comprender la horrible verdad de mi situación. La nota decía: al padre que viene después, cuando escuches esta confesión, sabrás que es tu turno. Yo también la escuché, hace 32 años, de boca de mi predecesor. No intentes dormir. Una vez que conoces el secreto, el umbral se abre también para ti. La iglesia es el ancla, pero el ancla se hunde lentamente. Perdóname por lo que he permitido que continúe. Dejé caer el libro. 32 años. Yo había llegado a San Sebastián hace exactamente 32 años para reemplazar al padre Antonio después de su desaparición. Y ahora entendía. Esta no era una confesión común. Era una transmisión. Un legado de horror que pasaba de un sacerdote al siguiente, marcando el momento en que la puerta entre el mundo se abría también para el nuevo guardián de esta iglesia maldita. Esa noche intenté rezar. Me arrodillé frente al altar. Aferré mi rosario hasta que las cuentas se clavaron en mi piel. Supliqué a Dios que me diera una señal, una forma de romper este ciclo. Pero el crucifijo que había mirado durante décadas parecía diferente ahora. Cristo no miraba hacia el cielo, miraba hacia abajo, hacia mí, y en sus ojos tallados de madera antigua creí ver algo que nunca había notado antes. No era dolor ni redención, era advertencia. No dormí aquella noche, ni la siguiente, ni ninguna otra desde entonces. Llevo ahora 40 días sin cerrar los ojos por más de unos segundos. Los médicos del pueblo vecino me han recetado sedantes, pero los tiro. Los feligreses comentan preocupados sobre mi apariencia demacrada, sobre las ojeras profundas que se han instalado bajo mis ojos. Les digo que es la edad, que es el peso de 3 décadas sirviendo a esta comunidad. Pero la verdad es que tengo miedo, porque cada noche, cuando me obligo a permanecer despierto caminando por la nave de la iglesia, noto pequeños cambios. Los símbolos en la rejilla del confesionario parecen reordenarse. Las sombras en los rincones se mueven cuando no las miro directamente. Y hace 3 noches, cuando el reloj de la torre marcó las 3 de la madrugada, escuché las campanas, pero no sonaban desde arriba, desde el campanario que conozco. Sonaban desde abajo, desde algún lugar profundo bajo los cimientos de piedra. Sé lo que sucederá. Es solo cuestión de tiempo antes de que mi cuerpo ceda, antes de que el agotamiento sea más fuerte que mi voluntad. Y cuando finalmente me duerma, cuando ya no pueda mantener los ojos abiertos ni un segundo más, despertaré en aquel lugar, en la versión oscura de San Sebastián, donde otro sacerdote me estará esperando, uno que lleva el rostro del padre Antonio, pero que es mucho más antiguo, mucho más terrible que cualquier hombre. Y entonces comprenderé completamente lo que significa ser el guardián de esta iglesia. Entenderé por qué fue construida sobre ruinas paganas, porque su campanario proyecta sombras que no coinciden con la posición del sol, porque los ancianos del pueblo evitan mirarla directamente cuando pasan junto a ella al atardecer. Esta iglesia no es un lugar de adoración, es una cerradura, y nosotros, los sacerdotes que servimos aquí, somos las llaves vivientes que mantienen algo encerrado. Pero las llaves se desgastan, y cuando una cede, otra debe tomar su lugar. Escribo esto como testimonio, como advertencia para quien venga después de mí. Si estás leyendo estas palabras, significa que he desaparecido, tal como desapareció el padre Antonio, tal como desaparecieron los que vinieron antes que él. En algún archivo polvoriento encontrarás un patrón. Cada 32 años, el sacerdote de San Sebastián se desvanece sin dejar rastro, y cada vez llega un reemplazo joven, lleno de fe y vocación,
sin saber que ha sido elegido para algo mucho más antiguo que el cristianismo. El sol está saliendo ahora. Es mi 40º amanecer sin sueño. Mis manos tiemblan tanto que apenas puedo sostener la pluma. Veo cosas en los límites de mi visión, figuras que desaparecen cuando trato de enfocarlas. Escucho voces que susurran en un idioma que no debería existir. Y la peor parte es que estoy comenzando a entenderlas. Dicen que el sueño es una pequeña muerte. Ahora sé que es verdad. Porque cada noche que no duermo es una noche más en la que sigo perteneciendo completamente a este mundo. Pero el precio del insomnio perpetuo es la locura, y la locura es solo otra forma de cruzar el umbral. Ya no sé cuánto tiempo más podré resistir. Ya no sé si importa. Porque he comenzado a sospechar algo aún más terrible, que tal vez ya crucé, que tal vez hace semanas desperté en el otro lado, y todo lo que he experimentado desde entonces es solo la lenta comprensión de que nunca regresé. Las campanas están sonando de nuevo, pero esta vez vienen de todas direcciones, de arriba y de abajo, de dentro y de fuera, de lugares que no tienen nombre en ningún mapa. Y en el confesionario, en el lado de penitente, hay alguien esperando. Puedo ver su silueta a través de la rejilla, perfectamente inmóvil. Sé que debo ir, sé que debo escuchar, porque así es como continúa el ciclo. El confesor se convierte en penitente, y el penitente se convierte en confesor. Y la iglesia, esta prisión de piedra y fe corrompida, se mantiene en pie por un día más. Después de aquella confesión, nunca volví a dormir, y ahora comprendo que nunca lo haré, porque el sueño ya no es un refugio, es el lugar donde me están esperando. Que Dios tenga piedad de mi alma, y de la tuya, si algún día escuchas esta confesión de mis labios.